increíble. Y muchos le damos la espalda al Señor por eso. La Biblia dice, alguien llegó por ahí y le dijo: maestro, ¿por qué no me dices cuál es el primer mandamiento? Y el Señor dijo: el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Yo recuerdo que en una ocasión le decía al Señor, le digo: Padre, es que quieres todo para ti. El Señor me decía: hijo, ¿tú crees que puedes amar a los tuyos sin amarme a mí? Dice: estás equivocado. El que no me ama a mí no puede amar a nadie. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que aquel que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, es una mentira que ame a su esposa, es una mentira que ame a sus hijos. Esto es increíble, pero es verdad. Y yo testifico de esto, que es real. Cuando el Señor alcanza mi vida, ¿sí? Yo recuerdo que le gritaba al Señor a grito desesperado, le decía: Señor, perdóname, porque hasta este momento he vivido mi vida como yo he querido, pero hoy quisiera vivir, Señor, como tú quieres que yo viva. A tal grado que yo tuve que pedir perdón a mi esposa, tuve que pedir perdón a cada uno de mis hijos. Increíble, ¿verdad? Porque solamente en Cristo Jesús podemos entender lo que antes en la oscuridad era imposible entender ni comprender. Y en esta tarde, mis amados hermanos, el tema se llama Conforme a las Escrituras. Habemos quienes, mis amados hermanos, predicamos la palabra del Señor, y lo digo por mí, que de momento decimos: no, en la palabra del Señor quiere decir esto. No, yo creo que quiere decir esto. Y yo siempre he dicho, por parte de la revelación de Dios, el Señor un día me decía: hijo, yo le decía: Señor, ¿por qué unos decimos una cosa y por qué otros otra? Pero casi no le damos al clavo, sino que nos salimos de contexto. El Señor me decía lo siguiente: hijo, hay tres maneras de interpretar la palabra del Señor. Una, la verdadera, es por revelación del Santo Espíritu de Dios. Dos, por ciencia. Dice: no, yo creo que a fulano de tal, ese es ingeniero, ese es abogado, yo creo que ese sí, ahí se le vamos a creer más. Ciencia. La tercera, naturalmente. Y yo le decía al Señor: Padre, ¿cómo es esto? Porque todos aseguran que tienen la razón. El Señor me dice: hijo, quiero que abras tu Biblia ahí en 2 Corintios, el capítulo 3, versículos 5 y 6. Y en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 5, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. De allá viene la competencia preciosa, poderosa. De allá viene. Yo tuve que decirle a Dios: Señor, yo no quiero saber nada de este mundo, Padre. Yo quiero abocarme a tu palabra, Señor, porque tu palabra es maravillosa, es preciosa. El versículo 6, miren lo que dice: y Él mismo nos hizo ministros competentes, ministros en poder, para poder predicar su palabra con denuedo. Él mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice: pero no de la letra, porque la letra mata, sino por el Espíritu, porque el Espíritu es el que vivifica. Bendito sea tu nombre. Yo le decía al Señor: gracias, Padre, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Eso cambia todas las cosas. Jeremías decía: Señor, yo soy torpe. No digas soy torpe, porque a todo lo que yo te mande vas a ir. Dice: yo te he puesto para arrancar, te he puesto para edificar, te he puesto para destruir. Y allí en el versículo 12, mis amados hermanos, miren lo que dice: y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra.
Pero como Dios tarda, se nos hace pesado, ¿verdad? Estar esperando, porque uno tiene que esperar en la maravillosa palabra de Dios. ¿Sí? Hoy hay tanta literatura, hay tantos escritores, y unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero ¿qué dice la preciosa palabra de Dios? Porque el verdadero enfoque lo da el Espíritu del Señor. Eso no falla, es inequívoco. Quisiera leer con ustedes, hermano, ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Ahí en el versículo 16. Mire lo que dice. Porque nos hemos dado a conocer, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, artificiosas, sino como que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hablando de que ellos mismos miraron al Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablando el apóstol Pedro. Porque hoy yo bien podría ponerme aquí un letrero. Hoy yo soy un apóstol, yo soy un profeta. Porque hoy muchos presumimos de eso, pero no es otra cosa que pura presunción, porque el verdadero, hermano, título es el que el Señor da, no el hombre. Yo me quedo asombrado, pero bueno. A veces ni siquiera entendemos lo que decimos o lo que hablamos. Cosas que solamente, mis amados hermanos, nuestra mente equivocadamente nos dijo, esto quiere decir esto. Por eso el día de hoy, hace 8 días, hermanos, predicábamos la preciosa palabra del Señor y el tema se llamó: el diablo quiere gloria. Si usted alguna vez se ha puesto a pensar, el diablo quiere que usted lo honre. Lo hizo con Jesús en el desierto. Cuando lo vio hambriento, le dijo: haz que esas piedras se conviertan de pan, pobrecito de ti, mira, tienes mucha hambre. Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo llevó a un pináculo ahí y le dijo: mira, Jesús, mira, todos estos reinos me pertenecen. ¿Cómo era de alto ese pináculo, hermanos, que el diablo pudo enseñarle las glorias de la tierra a Jesús? Dice: mira, yo te los doy si postrado me adorares. Ayer me decía uno de mis nietos, dice: pa, fíjate que tengo problemas con un muchacho allá en la escuela. ¿Sí? Y por ahí anduvo platicando, dice: ese es un pobre, quién sabe qué. Dice: no tienen que caerse muerto. Dice: vive debajo de los puentes.
Digo, no te preocupes, hijo, solamente ora por él. Y que Dios tenga misericordia de ese muchachillo, porque no sabe ni lo que dice. Porque muchas de las veces, mi amado hermano, cuando nosotros nos presentamos a la sociedad, nos dicen, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y a veces nosotros le creemos al diablo. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, dice el Señor, dice que nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo Jesús. Quiere decir que somos, hermano, dueños, hermano, del universo entero, juntamente con Jesús. ¿Sí? Pero muchas de las veces no desarrollamos las aptitudes. El Señor Jesucristo decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Qué hermoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, encontramos ahí en el versículo 19, 1 Pedro, en el capítulo 1, 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo creo que tiene que haber un profundo enfoque, mis amados hermanos, que se llama palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos dirá qué tenemos que hacer. Alabado sea Jesús. Ahí mismo en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mire cómo dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Oiga bien, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué es un burlador? No es aquel que te hace burla, es aquel que burla la palabra, que deja el contexto bíblico y le mete el suyo propio. Ese es un burlador, que le da vuelta a la palabra del Señor. Tremendo. Cuando que usted y yo fuimos llamados, ¿sí?, a meternos a la preciosa palabra de Dios y a recibir la preciosa palabra de Dios. Yo me quedo asombrado. Estamos viviendo los tiempos difíciles. Estamos viviendo, hermano. Déjeme decirle, hermano, que es una dicha, por doquiera que usted lo quiera ver, es una dicha vivir estos últimos tiempos, hermano, a donde verdaderamente, hermano, aleluya, la gloria del Señor se mueve en aquellos que verdaderamente deciden, hermano, glorificar a Dios. La Biblia dice, mis amados hermanos, que los ángeles que están en gloria con el Rey de Reyes desean, anhelan lo que a usted se le dio. ¿Cómo será? Pero que el diablo, lógicamente, quiere que nosotros perdamos la visión del Señor. No se vale. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo creo que nosotros tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que meternos en ayuno y oración y decirle: Señor, yo quiero realmente conocer tu palabra. Yo quiero vivir en tu palabra y que tu palabra viva en mí. Yo no quiero equivocarme, Señor. Déjeme decirle que esa exactamente es la voluntad de Dios, de que nadie se pierda, de que nadie se equivoque. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Alabado sea Dios, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Cristo vive. Y miremos cómo dice 1 Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también ustedes han recibido, en el cual también ustedes perseveran, por el cual asimismo, si ustedes retienen la palabra que yo a ustedes les he predicado, ustedes son salvos. Si no,
ustedes han creído en vano. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quisiera, mis amados hermanos, que usted vea al apóstol Pablo predicando la palabra del Señor, que él directamente, hermano, lo llamó Jesús y le entregó, hermano, el precioso evangelio, no solamente para el pueblo gentil, sino también para el pueblo judío. Dice la Biblia que de los dos hizo uno. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos esto, digo, Padre Santísimo, ¿qué celo había en el apóstol? ¿Cómo fue cuando él recibió la revelación? Que de allí en adelante se convirtió en un verdadero celoso de las cosas del Señor. Tremendo. Cuando era Saulo, hermano, perseguía a la iglesia. Pero cuando el Señor lo alcanza, que lo derriba del caballo y dice, mira, andas con una visión errada, esta es mi visión. Entonces empieza a predicar, digo, Padre Santísimo, andaba yo bien torcido, con razón dice, no hombre, al último que me alcanzó, a mí como un abortivo, al último. Santo Dios. Y muchas de las veces nosotros no entendemos que Dios es un Dios celoso. Dice, yo te quiero para alabanza de mi santo nombre, como dice Isaías. Versículo 2, allí en el capítulo 15 de 1 Corintios. Por lo cual, asimismo, si tú retienes la palabra que yo te he predicado, eres salvo. Y si no, has creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Oiga bien, lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme estaba escrito. La palabra de Dios tiene cumplimiento, como lo veíamos allá en Jeremías, en el capítulo 1. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Y que usted, mi amado hermano, que ahora es un hijo de Dios, hermano, fue alcanzado conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Escrito estaba que el que venía a morir en la cruz del Calvario iba a pagar por sus culpas, por mis culpas. De esta manera pagó el Dios de gloria. Por eso a él se le llama, Juan el Bautista decía, ¡he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo! Porque a eso vino Jesús. Cuando Jesús fue colgado en la cruz del Calvario, murió como el ser más maldito, siendo un Dios perfecto, porque nunca cometió ningún tipo de pecado, pero lo hizo pecado porque cargó con lo de usted y lo mío y lo de todo el mundo. El gran problema es que no queremos reconocerlo. Ese es el verdadero problema. Y solamente muchas de las veces, hermano, cuando vemos la película y la pasión de Cristo, Padre, muchos hasta se desmayaban. Pero dejaron de ver la película, al rato fue lo mismo. ¿Saben por qué? Porque nosotros necesitamos el poder del Santo Espíritu de Dios. Cuando Jesús llegó con la samaritana, dice, del agua que yo les doy a beber, nunca volverán a tener sed, sino que su interior será una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Ese es el Cristo de la gloria. Y dice su palabra, yo soy el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Dice, yo no cambio. Y yo pregunto, ¿usted siente esos ríos de agua viva en usted? Siga para adelante.
conforme a las Escrituras. Que Dios les bendiga mucho. Voy a dejar el tiempo a mis hermanas. Amén. Yo deseo y anhelo que usted siga adelante. Será el próximo sábado, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Creador. Amén. Vamos a continuar con el tema conforme a las Escrituras. Amén. Y vamos a ir a segunda de Samuel. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Somos Ministerios Peniel. Amén. Nuestro pastor Jacob Hernández. Amén. Que estaba dando el inicio de este tema. En segunda de Samuel, en el capítulo 23, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 7. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer. Toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como los espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Aleluya. Bueno, pues esta tremenda palabra, amén, es la que nos está hablando en esta mañana, amén, conforme a las Escrituras. Verdaderamente nos podemos dar cuenta que el Señor aún sigue hablando, amén. El Señor hablaba a sus siervos, el Señor hablaba a sus ungidos. Aquí estamos hablando, amén, la palabra que acabamos de leer acerca del profeta Samuel, que fue un gran siervo del Señor, amén, que él pues prácticamente vivió, amén, en el templo del Señor, porque fue llevado desde que era un niño. Y bueno, pues el Señor hablaba al pueblo a través de su siervo, a través, aquí lo menciona, a través de la palabra del Señor, amén. Él es el mismo, hermanos. Él no ha cambiado, Él no ha dejado de ser. Él hoy en día nos sigue hablando a través de su palabra. El Señor, cuando mira que uno de sus hijos se está desviando del camino, siempre va a estar ahí Dios con esa palabra. Y lo más tremendo que nos sucede a nosotros como humanos, aún dentro del cristianismo, es que nosotros pensamos muchas veces, la mayor de ellas, que es el siervo que está hablando, y no nos damos cuenta que es Dios el que verdaderamente nos está hablando. El Señor habla a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él te quiere mirar en su gloria venidera. Amén. Al final de estos versículos acabamos de leer, amén, lo que ocurre, amén, para todo aquel que desoye la palabra del Señor. Dice en el versículo 6, dice: los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Eso sucederá con todo aquel que no quiere atender a la voz del Señor. Amén. Así es que en esta mañana el Señor nos está hablando cómo es que nosotros debemos de conducir nuestras vidas.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que escuchar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que atender? Es ese llamado, es esa palabra, es el Señor hablándote, hablándome, amén. Cómo es que nosotros debemos de caminar, y el Señor quiere que lo hagamos conforme a las Escrituras. Jesús mismo, cuando Él estuvo en la tierra, Él cumplió esta palabra. Él cumplió, Él vivió, Él cumplió con la ley. Él vino a ser un ejemplo para nosotros, mostrándonos que humanamente sí se puede hacer la voluntad del Padre. Porque muchas veces nosotros pensamos, es que Él era el Hijo de Dios, es que Él era Dios mismo. Sí, pero Él también fue tentado. A Él mismo se le apareció Satanás después de ayunar 40 días y 40 noches. Pero ¿qué sucedió? Que nuestro Señor, que Jesús conocía estas Escrituras. Y Él sabía ante quién solamente Él se tenía que arrodillar. A aquel a cual era solamente el digno de recibir la honra y la gloria. Y Él le contestó: al Señor, solamente al Señor tu Dios adorarás, y a Él serviré. Él sabía perfectamente, pero déjame decirte que también Satanás conoce las Escrituras. Él se las sabe del principio al final, pero la diferencia es que Él no las cumplió. Pero hoy en día nosotros estamos aquí, esta palabra nos está hablando para que nosotros nos sujetemos a la palabra, nos sujetemos a estos mandamientos que el Señor estableció. Es cierto que somos humanos, es cierto que tenemos una lucha constante cada día que vivir y que pelear, pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que resistir al diablo, y el que tendrá que huir es Él. Amén. Anoche a través de la palabra el Señor nos hablaba y decía: muchas veces el diablo es el que te quiere hacer correr, y verdaderamente así es. Pero el predicador decía: pero el que tiene que correr es Él, y eso es verdad. Él es el que tiene que huir, no somos nosotros. El Señor nos ha dado no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, para poder poner por obra esta preciosa palabra. Vamos a ir aquí a Jeremías, en el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 23 y 24. Gloria a Dios. Jeremías 9, 23 y 24. Dice así: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. No tenemos por qué alabarnos, más bien solamente tenemos que saber entender lo que Dios quiere de tu vida, lo que Dios quiere de mi vida. Amén. Todo aquel que lo entiende, que lo comprende, entonces verdaderamente es sabio. Amén. ¿Por qué? Porque la sabiduría no es la que nosotros vamos a aprender en una escuela secular. ¿Que la necesitamos? Claro que sí la necesitamos, pero eso no es el todo para esta vida. La verdadera sabiduría está aquí en las Escrituras. Dice su palabra, la palabra del Señor, en Juan 5:39. Dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esta palabra dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú escudriñas las Escrituras, si tú abres tu Biblia, tú te vas a dar cuenta de quién hablan. Hablan del Padre, hablan de Jesús y hablan del Espíritu Santo, que es el que hoy en día nos dirige y nos guía. ¿A dónde? A toda justicia y verdad. El Señor
no nos ha dejado desamparados. Cuando Jesús se fue, Él dijo, ¿verdad? Él dijo que nos iba a dejar al Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo. Así es que Él es el que nos está dirigiendo, Él es el que nos guía. Cuando tú leas la palabra, tú pídele al Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, enséñame, revélame el trasfondo de esta palabra. Porque si nosotros leemos por leer, no vamos a entender verdaderamente lo que Dios quiere decirnos a través de ella. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder entenderla y comprenderla. Por eso es que muchos se desvían yendo por aquí o por allá. Porque si no se lee con entendimiento, si no se le pide la ayuda al Espíritu Santo, por eso es que hoy en día hay tantas sectas. ¿Por qué? Porque se desviaron de la verdad. Pero el Señor está aquí en esta mañana, amén, guiándonos, enseñándonos cómo es que tú y yo debemos de conducirnos, cómo es que tú y yo debemos de caminar. El Señor quiere que caminemos conforme a esta palabra. El Señor aquí nos enseña, nos educa, nos consuela. Todo lo podemos encontrar en ella. ¿De qué manera debemos de vivir? Aún yo les comparto a los niños, porque tengo el privilegio de enseñar a los niños, y yo les decía, esta palabra nos habla desde que somos unos bebés, desde que ni siquiera estamos todavía, aún estamos en el vientre de nuestra madre, porque hay una palabra que dice, mi embrión vieron tus ojos. Desde entonces ya conocemos que hay un Dios que existe, y que esta palabra, yo les decía a ellos, ustedes son unos niños, y hay esta palabra, hay para ustedes. Y entramos, crecemos, somos niños, somos adolescentes, somos jóvenes, somos adultos, somos ancianos, y todavía esta palabra nos sigue hablando. ¿Por qué? Porque el Señor no se equivocó, porque el Señor sabe perfectamente qué es lo que tú necesitas escuchar, qué es lo que tú necesitas para corregir tu manera de vivir. El Señor quiere que nosotros vivamos en una manera santa, a donde le demos la honra y la gloria a Él, a donde el nombre del Señor sea exaltado y glorificado, de una manera honrosa y no indecorosa. ¿De qué manera estás viviendo tú? ¿Estás caminando conforme a las Escrituras? ¿Estás haciendo conforme al Señor le agrada que hagas? ¿De qué manera estás viviendo tú? Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen que son perfectos, pero su final es muerte. El Señor quiere librarnos de esa muerte eterna. El Señor quiere conducirnos a esa vida, a esa gloria eterna. Somos Ministerios Peniel, y voy a dejar a mi hermana Sujei para que ella también comparta con nosotros unos versículos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos. Y continuamos con las escrituras en el libro de Jeremías, ahí mismo en el capítulo 23, dándole seguimiento, amén, al tema de esta mañana. Gloria al Señor. Dice así en el capítulo 23, del 28 al 32. Dice así: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová.
Creo que para todos los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, amén, es necesario que tomemos muy en cuenta cuando el Señor se expresa de esta manera en la palabra, cuando Él nos trae a nosotros una verdad tan gloriosa, una verdad que nosotros no podemos desmentirla, porque no podemos sinceramente desmentirla. La palabra del Señor dice que Él es el Dios Todopoderoso. ¿Y quién puede decirle a Él por qué haces esto? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿O por qué lo hiciste así? Nosotros no podemos compararnos o ponernos como del tú al tú con el Señor. Amén, porque Él es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, que Él hace como quiere, con quien quiere y cuando Él quiere lo hace. Amén. Estamos viendo el tema conforme a las Escrituras. Es bien difícil caminar conforme a las Escrituras, por la sencilla razón de que nuestra carne está acostumbrada, amén, a vivir conforme a este mundo, conforme a los deseos de este mundo. Pero cuando venimos a los pies del Señor, nos encontramos, como quien dice, con una roca, amén, que nosotros sentimos que nos hace tropezar, por la sencilla razón de que Él nos pide vivir en santidad, pero a esta carne no le gusta. Entonces empiezas a optar por sacar tus propias conclusiones, por sacar tus propios pensamientos, por sacar tus deducciones de la palabra, y dices tú, la palabra dice esto o esto está escrito aquí, pero yo voy a hacer de esta manera porque lo veo mejor. Aquí dice que el Señor está en contra de aquellos profetas, de aquellos que se hacen llamar profetas, aquellos que se hacen llamar hijos de Dios y que solo le endulzan las orejas del alma, mañosean su alma con palabras dulces. A eso se refiere el Señor aquí. Que no les dicen a las ovejas que tienen en el rebaño, a la manada que el Señor puso al frente para que ellos las dirijan. No les hablan con la verdad. Las apapachan y les alcahuetean, amén, el pecado. ¿Para qué? ¿Que para que no se espanten y se vayan? Es la palabra, el Señor decía, amén, que es mejor tener un poquito, pero poderoso, a tener mucho y que no sirva de nada. Es muy importante, amados hermanos, que pongamos, como mi hermana compartía, lo que dice en Juan 5:39, que escudriñemos las Escrituras. Viene el tiempo en que la Escritura va a ser retirada, viene el tiempo en que la Escritura va a desaparecer. Y entonces, ¿cómo se van a regir? Si no hemos guardado, no hemos atesorado palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, va a venir cualquier viento, como dice la palabra, y nos va a mover. La palabra dice que aún los justos, dice, pueden ser engañados. ¿Por qué dice eso la palabra? ¿Se equivocará la palabra al decir eso? Yo creo que no. Vamos a ver en Isaías 61, aquí atrasito. Amén, porque el tiempo es nuestro enemigo. Isaías 61, 3 y 4. Dice así: a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Qué entendemos por esto? Mi hermano al principio hablaba ya en Jeremías, cuando Jeremías se excusa delante del Señor al decirle que pues que él no puede. Lo mismo hizo Moisés al decirle que él era tartamudo. Nosotros, los seres humanos, estamos llenos de pretextos, llenos de excusas cuando se nos manda, amén, a hacer algo. Y eso como que lo traemos desde que somos niños, dice mi hermana. Desde que estamos pequeños venimos llenos de excusas y venimos poniendo excusas, y cuando nos toca realmente hacer la obra del Señor, cuando nos toca realmente trabajar rectamente conforme a la palabra, empezamos a poner excusas.
Pero también mi hermano explicaba, amén, lo que el Señor le reveló al decir que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, desde ese momento el Señor nos hace aptos, el Señor nos hace capaces, nos capacita, amén, para poder ejercer lo que en ese momento recibimos en nuestro corazón. Pero claramente dice, no que nosotros lo podamos hacer por nuestra propia cuenta, sino que bajo la guianza del Espíritu Santo. Si no hay guianza del Espíritu Santo, si no hay revelación del Espíritu Santo, no hay nada. Nada es bueno, nada es correcto, todo es torcido. Porque el ser humano de por sí tiene esa capacidad de torcerlo todo. Amén. Quiero compartirles una última cita, amén, aquí en Gálatas 3, del 12 en adelante. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta bien tremenda y encierra mucho. Que si realmente nosotros nos pusiéramos, como quien dice, a pasarnos un rayos X, un examen, un autoexamen en nuestro interior, quedarían muchas incógnitas, aún en el pueblo de Dios. El 3 dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esa es otra pregunta. Si nosotros realmente escudriñáramos bajo la guianza del Espíritu, como comentaba hace un momento, realmente podríamos contestar estas preguntas que el apóstol hace acá. Es algo bien tremendo. Cuando el Señor dice que aprendamos a vivir en santidad, también santidad encierra un concepto totalmente profundo. Santidad no es que solamente tú no vas a dejar de hacer aquellas cositas que los ojos del ser humano ven. No, santidad significa que tú te vas a apartar de toda contaminación, de toda cosa que el Señor aborrece. Amén. Eso. Hay muchas cosas que en este tiempo, amén, los hijos de Dios, los que hemos tenido el privilegio de ser llamados hijos de Dios, como lo dice allá en el libro de Juan, tenemos que enfocarnos realmente en la palabra, porque dice, en ellas está la vida eterna. Amén. El Señor fue bien claro al decirnos esto. Claramente tú ves que si el Señor te manda a hacer algo y tus ojos ven que está como contrario a tu mundo, contrario a lo que los demás ven, tú vas a optar por hacerlo a tu manera. Y es ahí mismo donde tú quiebras, por decir, el mandato que el Señor te está mandando a hacer. Pero dice acá, en el 4, dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La fe es un fundamento que tiene que crecer en todo cristiano, en todo hijo de Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. En esta tarde, amén, el Señor siempre trae palabra. Siempre trae palabra para que recapacitemos. Pero no solo en el momento que escuchamos la palabra, sino que cuando dice oír por fe, oír con fe. Cuando tú oyes con fe, cuando tú recibes la palabra con fe, en tu corazón entra una convicción y el Señor el Espíritu Santo se encarga de ir aumentando y creciendo esa convicción, porque tú vas caminando con fe en lo que está escrito. Mi hermana decía hace un momento algo bien hermoso. Si tú lees la palabra solamente por leerla, es como leer cualquier libro. Pero ni aún en los libros, porque los libros
traen ciertos signos, ciertas comas, ciertas expresiones que te cautivan. Pero la palabra, cuando tú la lees con fe que de lo que está escrito, tú empiezas a vivir unas experiencias, empiezas a tener un encuentro genuino con el Señor. Pero también hay algo a lo cual todos le temen, todos. En que cuando la palabra dice ahí que es como martillo que quebranta la piedra y que como fuego, es cuando tu carne empieza a sentir el dolor de despojarse de aquellas cosas en las cuales ya ella está como cimentada, ella ya está como crecida allí, ya tiene raíces. Y es ahí donde muchos desertan, donde muchos optan por hacer su voluntad y no la voluntad del Señor. Pero en esta tarde, el Señor en su amor y en su misericordia, Él te dice, amén, que recapacites, que no le quites ni le pongas, que no le inventes a la palabra, amén, porque todo lo que está aquí escrito es para nosotros, no es para los que están allá afuera, porque los de allá afuera no quieren nada con el Señor, amén, pero a nosotros, como decía el apóstol, que a nosotros que se nos fue revelado, absorbámosla, comámosla, digerámosla, así se dice, amén, para poder dar el fruto que el Señor anhela, el fruto que el Señor espera de nosotros, amén. Ciertamente somos débiles, pero Él es fuerte y poderoso para sustentarnos, amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pues vamos a así estar invitando a todos aquellos, amén, que quieran recibir a Jesús como su Salvador, amén. Vamos a pedirte que nos sigas en esta oración que vamos a hacer, amén, para que recibas a Jesús como tu Salvador. Y repite con nosotros, amén. Señor, en esta tarde yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados, para limpiarme con esa sangre preciosa que derramó. Te ruego que entres en mi corazón. Yo abro las puertas. Entra. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás se borre de ahí. En esta tarde yo te acepto como mi Salvador. Amén. Gracias, Señor, aleluya. Si tú hiciste esta oración con nosotros, yo te voy a rogar a suplicar que llames a cualquiera de esos números que están apareciendo ahora mismo en pantalla, amén, y nos hagas saber de la decisión que tomaste. Queremos saber de ti, queremos orar por ti y bueno, pues queremos bendecir tu vida. De hecho, bendecimos a todos y cada uno de los que han recibido con amor esta palabra, amén, que es la que nos está guiando a nosotros. Somos Ministerios Peniel. Nuestros servicios inicia el día de mañana a las 9 de la mañana. De 9 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical que está muy, muy interesante, por lo que me dicen. Amén. Y por la tarde tenemos nuestro servicio evangelístico a las 5 de la tarde. Amén. El día miércoles tenemos oración a las 7:30 de la noche. Y el día viernes a las 7:30 también. Todas las peticiones que ustedes hacen, los televidentes que nos están mirando y se comunican a los teléfonos, esas peticiones nosotros las llevamos para la iglesia y el día miércoles toda la iglesia unida está clamando por tu petición. Amén. El Señor ha contestado milagros tremendos, cosas imposibles humanamente que Dios las hace posibles. Amén. Así es que el Señor se glorifica de esta manera. Amén. Porque nosotros no somos nadie, solo somos sus hijos, sus seguidores, sus servidores, y Él es el que recibe toda la honra y la gloria de esos milagros poderosos que el Señor aún sigue haciendo. Somos Ministerios Peniel, estamos ubicados en el 7334 en la avenida N, el código postal es 77011. Si tú acabas de llegar a esta ciudad y no tienes un lugar a donde congregarte, comunícate a cualquier número, amén, y vamos a tratar la manera de que tú llegues a conocernos, a visitarnos o a congregarte si no tienes una iglesia. Amén. Bendecimos sus vidas. Está también la dirección ahí por internet. Si tú nos quieres buscar también, puedes ir a la página y ahí nos vas a encontrar. Amén.
El Señor les bendiga, hermana Sujei. ¿Quieres decir algo? Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amén, y nos vemos el próximo sábado. Gloria Amén, al así Señor. es. Aquí estaremos si el Señor no ha venido. Aleluya. Gloria a Dios.